Saludos macardeños. El día de hoy vamos a reforzar lo que es teoría de conjuntos dirigido a niños, así que vamos a hacerlo muy sencillo. En primer lugar tenemos lo que es la noción de un conjunto. Vamos a hablar un poquito acerca de la noción de un conjunto. Nosotros acerca de los conjuntos tenemos una idea. Esta idea se relaciona con las palabras agrupación, reunión, colección de ciertos entes llamados elementos. O sea, nosotros debemos entender que cuando tenemos a un conjunto de personas reunidos, tenemos un conjunto de personas. Si tenemos, por ejemplo, libros que están sobre la mesa, entonces tenemos una reunión de libros, un conjunto de libros, entonces tendríamos. Lo que vamos a estudiar nosotros también es la notación, es la manera de nombrar a un conjunto, cómo se nombra un conjunto. A un conjunto se le nombra con una letra mayúscula y a los elementos con letra minúscula. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a tener el elemento A, el elemento E, el elemento I, estos tres nomás. Entonces nosotros tenemos acá el elemento A, el elemento B, pero hasta ahora no es conjunto porque no tiene esto que vamos a colocarle aquí, que son las llaves. Cuando nosotros colocamos las llaves, recién tenemos un conjunto y estamos frente al nacimiento de un conjunto. Y este conjunto, su derecho es que tenga un nombre, entonces el nombre generalmente es una letra mayúscula. En este caso vamos a llamar el conjunto A. Ahora nosotros vamos a ver la relación de pertenencia. La relación de pertenencia se da a nivel de elemento a conjunto, lo cual quiere decir que esta relación de pertenencia me va a decir si un elemento le pertenece o no a un conjunto. Por ejemplo, el elemento A le pertenece a sí, el elemento E le pertenece a sí, el elemento I le pertenece a sí. El número de elementos de un conjunto es el cardinal. El cardinal es el número de elementos de un conjunto. Entonces luego tenemos también que vamos a estudiar la determinación de un conjunto. Un conjunto se determina por extensión y por comprensión. ¿Cuándo se da por extensión? Cuando podemos nosotros ver a los elementos, a cada uno. Y comprensión cuando no podemos ver a los elementos. Luego vamos a estudiar lo que es relación entre conjuntos. La relación de conjunto a conjunto, que es aquí, en este caso, la inclusión, que me dice si un conjunto pequeño está dentro de otro conjunto grande. La igualdad de conjuntos. Entonces tenemos la igualdad de conjuntos cuando dos conjuntos tienen los mismos elementos y la misma cantidad de elementos, por supuesto. Y disjuntos son aquellos conjuntos que no tienen ningún elemento en común. Bueno, esto lo vamos a trabajar por partes. Empecemos entonces con la noción de un conjunto. Acerca de los conjuntos tenemos una idea que se relaciona con las palabras agrupación, reunión o colección de elementos. Entonces, nosotros acá tenemos, por ejemplo, una forma gráfica de representar el conjunto. Dentro de esta curva cerrada tenemos a los elementos. Esta curva cerrada hace que nosotros tengamos la seguridad de que todos los elementos forman un grupo, están encerrados, ¿no? Y forman el conjunto que le hemos llamado el conjunto M. Entonces acá tengo el conjunto M, pero que me lo presentan de dos maneras. La primera sería por, vamos a aclarar esto que es, por extensión. Extensión, ¿por qué? Porque nosotros vemos todos y cada uno de los elementos. Todos y cada uno de los elementos se pueden observar, puedo contarlos. Entonces en ese caso es extensión. En cambio acá sería por comprensión. Comprensión es cuando nosotros no vemos los elementos, pero sí podemos comprenderlos, ¿no? O entender quiénes son parte de este conjunto. Porque me dicen números menores que 9. Y yo te pregunto, ¿quiénes son los números menores que 9? Entonces los números menores que 9 serían
el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. Ahora, el nombre de un conjunto se puede escoger cualquier letra mayúscula. Como puedes ver, acá hay un conjunto que es el conjunto M. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. El cardinal de un conjunto ya lo hemos mencionado, lo volvemos a repetir porque ese es el truco de nuestro método materdeíno: repetir, 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 repetir. El cardinal de un conjunto nos indica el número de elementos. Acá hay una palabra clave: diferentes. Nos indica el número de elementos diferentes de un conjunto y se denota por una n inicial de número de elementos del conjunto A. Ejemplito. Entonces acá tengo el conjunto A. Como sé que es un conjunto por las llaves, los elementos están dentro de estas llaves, y podemos observar que elementos diferentes es el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, por lo tanto, el cardinal, o sea, el número de elementos del conjunto A es 4. Observen, aparentemente acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, pero el cardinal cuenta solo elementos diferentes. Entonces solo tenemos dos. ¿Cuáles son? El 1 y el 3. Solo hay dos elementos. Entonces el cardinal indica el número de elementos diferentes del conjunto. Una pequeña nota con. A la representación gráfica de los conjuntos mediante figuras geométricas en un plano se le conoce como diagramas de Venn. Entonces un diagrama de Venn es una curva cerrada, como es esta. Entonces acá yo tengo una curva cerrada que me va a representar al conjunto B, y todos los elementos de este conjunto B van a estar adentro y los que no son elementos van a estar afuera. Igual acá tengo una curva cerrada que va a representar al conjunto A, y todos los elementos van a estar dentro y los que no van a estar fuera. Y acá tengo pues una unión de dos conjuntos, ¿no? Entonces reforzamos. Un diagrama de Venn es una forma de representar un conjunto mediante una curva cerrada. También esto ya lo hemos indicado: determinación de un conjunto. A un conjunto nosotros lo determinamos, lo presentamos, te lo mostramos de dos maneras: por extensión, cuando se indica o señala cada uno de sus elementos. Por ejemplo, acá tengo yo el conjunto Z y siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que es el conjunto Z? Porque tiene estas llavecitas. Las llavecitas me indican un conjunto. Y dentro de estas llaves tenemos los elementos pato, gallina, pavo. Podemos observar que son tres, que son animales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo puedo ver los elementos, se dice por extensión. El conjunto B, perro, cerdo, gato, allá, entonces también está dado por extensión. El conjunto D, refrigeradora, cocina, microondas, también está dado por extensión, porque se pueden ver a los elementos. Por comprensión. Comprensión se da cuando no se puede ver los elementos, pero se puede entender quiénes son estos debido a que tienen una característica común. Por ejemplo, tenemos baile de la costa, entonces significa que nosotros vamos a colocar dentro de estas llaves todos los elementos, pero estos elementos tienen esta característica que ser bailes de la costa. Por ejemplo, bailes de la costa, estoy pensando en marinera. Ya está. Entonces la marinera norteña es un baile de la costa, entonces lo debo colocar. Entonces tenemos también lo que podría ser el festejo, ¿no? Y algunos, dependiendo de dónde viven, en las costas pueden saber muchos más bailes que se dan en esos lugares. Y cerramos el conjunto. Entonces, meses del año, igual no sé cuáles son, o sea, no puedo observar los meses del año yo directamente acá, pero yo sé que esos son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces cerramos. Entonces podemos observar que por comprensión no vemos a los elementos, pero los podemos entender por esta característica común. Trabajo materdeíno trabajando. Entonces nosotros tenemos acá una secuencia de ejercicios que vamos a desarrollar. Dice: determina cada uno de los siguientes conjuntos nombrando
elemento por elemento. Cuando nosotros nombramos elemento por elemento, significa que quiere que lo determinemos por extensión. Entonces el conjunto G, profito. ¿Cómo sabe que es un conjunto? Por las llaves, se abren y se cierran. Entonces no puedo observar todos y cada uno de los elementos, pero sí debo o los puedo encontrar por esta característica común. Números impares entre el 23 y el 42. Entonces entre el 23 significa no lo considero el 23 porque el 23 es el inicio, ¿no? Entonces el primer elemento sería el 25. Ahí está. El 26 no, porque es par y a mí me están pidiendo impares, entonces sería el que le sigue, el 27. El 28 no, el 29, entonces acá tendría yo el 29, el 31, el 33 son impares, 35, 37, 39, el que sigue sería el cual no es par, entonces sería el 41, justo, muy bien, los espacios estaban dados. Entonces ahí tengo la solución, he nombrado los elementos uno a uno del conjunto G. Ahora dice números pares entre el 35 y el 47, entonces tendría el primer número par sería el 36, el 37 no porque es impar, ya estamos viendo los demás, aquí hay un pequeño error en la letra, así que regresamos y empezamos. El 38, muy bien, el 38, el 40, muy bien, es par, el 42 también es par, el 44 y el 46, muy bien, el 46. Como puedes observar, los espacios ya estaban dados. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice vocales de la palabra murciélago. Mira, acá tenemos un murciélago, acá tenemos una vocal, la U, la I, la E, la A y la O. Ah, mira, son las 5 vocales. Entonces de acá sale una gran adivinanza que me contaron cuando era pequeño, que decía cuál es el animal que en su nombre lleva las 5 vocales, murciélago. Entonces primero la U, muy bien, luego la I, muy bien, luego la E, luego la A, muy bien, y luego la O. Ya, hemos nombrado uno a uno los elementos de este conjunto M. Ahora, siguiente tipo de preguntas, dice determine cada uno de los conjuntos por sus características. Entonces lo que yo tengo que colocar acá es la característica de este conjunto, del conjunto U. Profito, ¿cómo sabe que es conjunto? Porque tiene llave. El conjunto tiene llave. Si no tiene llave, no es conjunto. Entonces de jaboncillo, toalla, peineta, cepillo, ya podemos decir que el conjunto U está formado, es el conjunto de los útiles de aseo. Útiles de aseo, porque cada uno de estos elementos lo usamos nosotros para el aseo personal. Útiles de aseo, ¿no? Si tú ves, mira, a ver, ¿qué tenemos acá? Si la vista no nos falla, acá tenemos un tenedor, cuchillo, cuchara, cucharilla, entonces sería utensilios de mesa, ¿no? Utensilios de mesa también. Utensilios de mesa para comer. Utensilios de mesa. Muy bien. A ver, regresamos. Utensilios de mesa. No, entonces borramos esto, nos ha salido feo. Muy bien. Hay una palabrita más directa. Cubiertos, ¿no? Cubiertos, mejor serían los famosos cubiertos.
los cubiertos. Esto que son auto, autobús, avión, barco, medios de transporte. Entonces, medios de transporte. Bueno, si encuentran una palabra más concisa, no hay problema, porque es una característica que tienen todos ellos, ¿no? Es una característica como medios de transporte. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Letras, bueno, este es muy sencillo, ¿no? Acá tengo pato, entonces acá debo colocar una característica que cada una de ellas son letras de esta palabra, letras de la palabra pato, letras de la palabra pato, de la palabra pato, palabra pato. Ahí está, letras de la palabra pato. Listo. Matardino reforzando. A ver, vamos a ver qué nos piden reforzar acá. Determina los siguientes conjuntos listando sus elementos. Cuando listamos sus elementos serían por extensión. L es el conjunto de notas musicales, entonces L es el conjunto con mayúscula, las llaves que indican que estoy frente a un conjunto, y dentro de estas llaves debo colocar los elementos, que en este caso son las notas musicales. Entonces do, re, mi, fa, sol, la y si. Muy bien. Aquí, letras de la palabra conjunto. Entonces, vamos a poner un nombre. No nos han dado un nombre, entonces vamos a poner el nombre del conjunto C, que van a ser las letras de la palabra conjunto. Entonces, la C, la O, la N, la J, la U, la N. Puedo colocarlo o no, ya está. Si quieres lo colocamos con jun, la T y la O. Muy bien. Entonces, en el caso de la O, si deseas lo puedes colocar doble, o si quieres, la puedes colocar otra vez, no hay problema, ya que si voy a contar los elementos, solo contaría una sola vez, ¿ya? No hay problema en esta partecita. Pasamos acá. El conjunto n de los números mayores que 5. Entonces tendría el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, y ahí lo cerramos porque dice menores que 13. Entonces el 12 sí cumple porque es menor que 13. Pasemos al siguiente. Determina los siguientes escribiendo una propiedad o característica para todos los elementos, o sea, en este caso por comprensión. Entonces acá coloco el conjunto de igual, y acá dentro de las llaves la característica común: costa, sierra, selva, mar peruano. Entonces serían las regiones naturales del Perú. Regiones muy bien, regiones naturales del Perú, naturales del Perú, para que así sea considerado el mar peruano.
Ahí está. Mamá, papá, hijo, ¿no? Entonces, G. ¿Qué característica tiene mamá, papá, hijo? Entonces serían la integrantes de la familia, ¿no? Miembros de la familia o una familia básica. Entonces acá coloco familia básica. Familia básica, ¿no? O elemental o nuclear. ¿Por qué? Porque los miembros de una familia pueden ser mucho más personas, el abuelito, el tío, pero una familia básica está formada por el mamá, el papá y el hijo. Cabeza, tronco y extremidades. Entonces el conjunto J este ya está difícil, ¿no? Necesitamos un científico que conozca. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Cabeza, tronco y extremidades. Entonces son las partes del cuerpo, ¿no? Partes del ser humano. Partes del cuerpo. Las partes básicas del cuerpo. Partes básicas del cuerpo. Básicas del cuerpo. Las partes básicas del cuerpo humano. ¿Cuáles son? El cuerpo humano. La cabeza, el tronco y las extremidades son todo el cuerpo humano. Claro que de ahí nosotros podemos hacer un estudio mayor. Y acá el conjunto Q, que sería el conjunto de los números que tienen una característica, números pares. Números pares. Números pares. Menores que 10. Pero si digo menores que 10 no consideraría el 10, entonces menores que 11. Que 11. Menores que 11. Y cerramos nuestra llave. Es indispensable que cerremos nuestra llave. Escribe por extensión y comprensión este conjunto. El conjunto U. Este está dado en forma gráfica por lo que es el diagrama de Venn. Por extensión sería simple, ¿no? Colocar uno a uno los elementos de este conjunto. Entonces tendría el verano, primer elemento. Luego tenemos el otoño, muy bien. Primavera, nos está faltando. Vamos a regresar rápidamente. El invierno, como que está haciendo frío, ¿no? Invierno, nos queremos saltar el frío. Invierno. Igual, no, ya está, ahora sí. Son 4 elementos: verano, otoño, primavera, invierno. Por comprensión, es el mismo nombre porque es el mismo conjunto, solo que ahora lo voy a mostrar de otra manera. Son las estaciones del año, ¿no? Porque estas son las estaciones. Estaciones del año. Las estaciones del año. Las estaciones. Y de esa manera acá yo sé que las estaciones son verano, otoño, primavera, invierno. No necesito escribirla una a una y ya tengo los elementos.